Hola a todos chicos, bienvenidos a este TBR de abril, un TBR, bueno, intermedio lo voy a llamar, un TBR que, bueno, anticipa cositas bastante chulas y un TBR que básicamente, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sale de él, porque de nuevo son 4 libros que traen bastante chicha, diría yo, y bastantes cositas interesantes, ¿vale? Vamos allá con el primero de ellos, que es nada menos que la segunda generación de la Dragonlance de Margaret Weis y Tracy Hickman. ¿Cuál es el tema de este libro? La gente normalmente cuando lee la Dragonlance lee las crónicas, las leyendas y de ahí pues suelen terminar, las leyendas tienen un fin propiamente dicho, que cada uno se lo puede tomar como quiera, pero que bueno, pues lo dicho, es un final al fin y al cabo, y que suele conformar pues las dos trilogías de la Dragonlance que más han sido leídas dentro del mundo de fantasía. Pero a partir de aquí tenemos el de la segunda generación que sirve, son varios relatos largos o novelas cortas que sirven para unir la historia de la Dragonlance, la que conocemos, las crónicas y las leyendas, con el resto de la saga de la Dragonlance. La historia sigue, evidentemente, los buenos y los malos siguen partiéndose la cara, sigue habiendo cositas, es una cosa que me parece bastante lógica y bastante realista, que en un mundo, pues, lógicamente, pues va a haber más o menos tensiones, independientemente de cualquier otro tema, independientemente de cualquier otra guerra, pues tenemos naciones que tienen sus diferencias, tenemos zonas que de por sí ya son zonas de conflicto y que vamos a ver cómo evolucionan en esta segunda generación. Por lo que recuerdo que estaba un poquito enfadado porque de por sí tenemos unas familias, los héroes de la lanza han formado sus familias, acordémonos de Riverwind y de Gold Moon, recordemos que pues ya tenían una familia propiamente dicha, recordemos que Caramon pues tiene está casado con Tika, recordemos, bueno, pues hay diferentes parejas que van teniendo su descendencia, y recuerdo haberme cabreado un poco porque decía yo, maldita sea, ¿por qué narices tienen que andar a buscar hijos secretos por ahí por el mundo adelante entre personajes propiamente dichos que no te esperas que puedan tener un crío cuando pues ya tienen familias montadas, ¿no? Recuerdo esto, pero bueno, como una crítica más o menos, vamos a decir, constructiva, ¿no? No sé a día de hoy cómo lo valoraré, de aquella pues era más pequeñito y lógicamente digamos que estas cosas se me hacían un poquito raras. De aquella era bastante recto en cuanto a nivel argumental y decía, joder, ¿por qué vas a sacar un hijo secreto si tienes familias montadas, ¿no? En cualquier caso, pues lo dicho, a continuación de la Dragonlance, ya pues a seguir las historias por este continente, que creo que es muy interesante, una vez hemos llegado a este punto, pues seguir conociendo a dónde van nuestros personajes, a dónde van sus familias y todo lo que se va desarrollando, porque al fin y al cabo tenemos mucho politiqueo y tenemos sobre todo muchas historias que aunque hayan terminado, pues tienen una posible continuación que siempre es interesante, ¿vale? El visilleo siempre mola. Vamos a dejarlo por aquí y vamos con uno de ciencia ficción, ¿vale? Este, bueno, quizás os pide un poquito raro, pero bueno, es el típico libro mítico de ciencia ficción, nada menos que Blade Runner, la típica historia de Sueyan, las ovejas con los androides con ovejas eléctricas. Bueno, esta historia curiosa de ciencia ficción de Philip K. Dick, uno de estos autores que a mí me encanta, creo que el bueno de Philip es probablemente de lo mejor que tenemos en ciencia ficción y que menos se conoce porque realmente adaptar sus novelas es una auténtica locura, ¿vale? Siempre le gustaba mucho las historias como las de Ubik, ¿no? Donde lo que ven los personajes no es real, pero todo tiene una explicación. Eso me encanta. Pensar que muchos autores, cuando intentan hacer una historia que no sea, vamos a decir, realista propiamente dicho, que tenga cosas fantásticas por medio, que tenga personajes viendo cosas que no son reales y demás, suelen buscar mucha fantasía, mucha locura, etcétera, etcétera, y sin embargo, lo bueno que hace Philip K. Dick es que siempre busca una explicación, aunque sea la explicación más surrealista que te puedas imaginar, pero se busca una explicación. En Ubik queda todo perfectamente explicado, lo cual me encanta, a pesar de que cuando vas leyendo dices, esto no tiene sentido ninguno. Y en este caso entramos en el tema de los androides y entramos en el tema de los robots. Es un tema que ahora está bastante en actualidad, porque al fin y al cabo tenemos ahora inteligencia artificial, ya se empiezan a generar robots. Recordemos que los chinos están montando robots para un montón de cosas, ya no solo robots, vamos a decir, para ser amas de casa, entre comillas, ¿no? Que mola mucho eso. Todavía, aun siendo robots, se dice amas de casa en femenino. Tócate las pelotas, macho, hay que joderse. Pero en cualquier caso, pues lo dicho, seguimos teniendo toda esta historia que se va generando a día de hoy y que, pues con inteligencia artificial ahora todo parece que va mucho mejor. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, porque al fin y al cabo, pues estas ideas que ya tenía Philip K. Dick de consciencia de los robots, de la historia que pueden tener los propios robots y que estamos alcanzando al propio Asimov. Recordemos que
la historia de Asimov, entre comillas, termina con robots yendo a explorar el espacio, dejando a la humanidad un poquito atrás, como diciendo, bueno, ahí se quedan estos tolilis, que nosotros nos vamos a explorar el espacio, ¿no? Ya como una evolución a mayores. Pues lo dicho, aquí la historia empieza ya a moverse por esos puntos y es bueno ir leyendo lo que habían pensado los escritores de ciencia ficción de la época, porque ya algunos de ellos anticipaban cosas de lo más interesante. Bueno, como veis, también es un libro finito y bueno, pues sirve un poquito también para meterme de nuevo en ciencia ficción, que hay que darle mucha caña. Todavía tengo por ahí atrás los libros, por ahí atrás, mejor dicho, los libros de Asimov, a los cuales hay que seguir con el tema de la fundación, que todavía tiene unos cuantos libros. Y terminando series, vamos a terminar la de Jack Vance en el ciclo de Chai, en este planeta extraño y alejado de la Tierra, que ahora ya sabemos que es otro planeta que no es la Tierra, ¿vale? Que estaba yo aquí pensando que podía en un momento determinado encontrarse con restos antiguos de una civilización que hubiera anteriormente allí, pero no, es otro planeta distinto, ya nos ha quedado confirmado. Y aquí tenemos el de Los Nume, el cuarto y último libro. Durante los tres libros primeros, los tres primeros libros, nos encontramos con un personaje que es Alan Wraith recorriendo el planeta de Chai, que orbita la estrella de Carina, no sé por qué le pone el nombre, pero bueno, esto me parece que es el típico punto de un autor que dice voy a tenerlo todo bien especificado, y nos vamos encontrando cómo va comprendiendo las diferentes razas que se encuentran en el planeta, los diferentes alienígenas que se encuentran en el planeta. Los primeros de todo fueron los Wagnek, que le ha cambiado el nombre porque suena un poquito feo en inglés, que es bastante curioso. Con los Wagnek, perdón, primero fueron los Chask, donde nos encontramos cómo estaban engañando a esos humanos que les seguían y que les servía un poquito para tenerlos controlados. Los segundos fueron los Wagneks, donde encontramos pues ese problema comunicativo entre los humanos y los alienígenas, que está muy guay, porque al final tenemos a Alan Wraith por medio siempre dando por saco. En tercer lugar nos encontramos con los Dirdir, mucho más salvajes, a pesar de tener una tecnología superior, pues mucho más salvajes que sus colegas alienígenas, y donde ya, bueno, de Alan Wraith tiene que hacer lo imposible por conseguir sobrevivir, incluso por conseguir los medios que necesita para construir una nave, y la historia termina ya con una nave, si no construida, casi terminada, una nave que le permitiría volver a la Tierra. Y por aquí tenemos a los Nume. Los Nume, yo utilizo la P, la obvio, porque me da la gana, ¿vale? Directamente, que es más fácil de pronunciar así. Los Nume son unos alienígenas que, a pesar de llevar años ya en el planeta, todavía son muy extraños para Alan Wraith. Y son muy extraños incluso para las razas que ya están en el planeta. Están los Numekin, como le llaman, que son los humanos que siguen a los Nume y que es muy difícil verlos, y a veces hacen cosas raras que nadie entiende. Es curioso ver cómo cuando te muestra pues, una serie de razas alienígenas, tú piensas que poquito a poquito les vas conociendo más. Por ejemplo, en el libro de los Chask vemos Wagnek, vemos Dirdir, vemos un poquito de todo, pero sin embargo los Nume siguen siendo una incógnita. Y aquí se va a desvelar por dónde van a salir los tiros de los Nume. Vamos a descubrir pues a qué se dedican estos alienígenas, y vamos a descubrir que son la raza originaria de Chai y que ellos tienen su propio plan. Dentro de la historia de Chai, pues tienen su propio plan, su propia manera de hacer las cosas, y entienden que la llegada de los Chas, de los Wagnek o de los Dirdir es algo temporal, ¿vale? O sea que vamos a ver cómo funciona el mundo de los Nume, que es bastante apasionante. Por supuesto va a colisionar con el de Alan Wraith, cuando ya hay una nave ahí que medio ya puede salir hacia la Tierra, y que, bueno, pues por tanto va a tener que solucionar los problemas con los Nume y descubrir también de qué va su civilización. Toda una buena historia para terminar el ciclo de Chai, uno de los ciclos de ciencia ficción más conocidos y más interesantes. Y por aquí estamos rescatando, bueno, decir una saga en sí misma, vamos a decir que no es una saga en sí misma, ¿vale? Porque es nada menos que Cántico de R.A. Salvatore, el conocidísimo escritor de Los Reinos Olvidados. Bueno, Los Reinos Olvidados hay, estuve haciendo la lista el otro día y salen más de 400 historias entre relatos cortos y novelas, con lo cual pues tenemos historias de Los Reinos Olvidados, pero a saco. Quizás el gran problema que hay con Los Reinos Olvidados es que no hay, propiamente dicho, digamos que no se explica en cada uno de los libros dónde está la historia. Son muy realistas en ese sentido, porque al fin y al cabo los chicos que vivían en el 1350 pues no sabían que vivían en el 1350, los que vivían en el 1200 no sabían que vivían en el 1200, tenían una idea más o menos del año por el que podían andar, pero digamos que la historia, cuando contaban una historia, no contaban una historia diciendo estamos en el año 1203,
Y esto es lo que pasa con los reinos olvidados, que a veces no se nos está diciendo exactamente en qué año o en qué reino están, de manera que es complicado entender cómo funcionan los reinos olvidados. Funcionan como si fueran pequeñas burbujas dentro de un mundo mucho más grande y nosotros tenemos que saber dónde va cada una, ¿vale? Para eso estoy yo aquí, no os preocupéis que ya os iré especificando, que creo que es algo maravilloso. Y en este caso tenemos la pentalogía del clérigo, que es muy gracioso porque al fin y al cabo los clérigos normalmente no suelen tener historias dedicadas a ellos, pero bueno, en este caso tenemos la pentalogía del clérigo, que son 5 libros que yo os presenté con Máscaras de la Noche, el tercero de los libros que encontré casi de manera casual en una tienda de segunda mano y que hizo que, bueno, pues después cuando encontré la pentalogía pues ya la adquirí directamente y nos encontramos con el primero de los libros. En este caso nos encontramos con el clérigo, que va a ser protagonista y que se va a encontrar con un poder malvado en las montañas Copo de Nieve. Aquí ya tenemos una pequeña discusión que es si llamarle montañas Copo de Nieve o Snowflake, ¿vale? Porque Snowflake queda muy bonito, pero Copo de Nieve, pues digamos que queda más, suena un poquito mejor. Esto ya es un debate que hace mucho tiempo que hay con el tema de los nombres de los sitios, si traducirlos o no traducirlos, y bueno, pues ya hablaremos de eso porque creo que tiene bastante chicha y tiene bastante interés para todos, sobre todo para los hispanohablantes. Y en este caso, pues lo dicho, nos encontramos con las montañas de Snowflake que forman pues un reino en sí mismo, quiero decir, alrededor de las montañas pues forman el eje dentro de un propio reino y vamos a encontrarnos con un grupo de malos malosos que van a intentar por todos los medios tomar las montañas de una o de otra manera y entre los diferentes sitios que hay más o menos conocidos pues está la biblioteca edificante, si no me equivoco, algo así, que tiene un nombre así bastante curioso, donde desde hace mucho tiempo se aglomera el saber de pues, diferentes civilizaciones donde van juntando pues, diferentes saberes y que pues, de alguna manera va a servir como eje para luchar contra estos malvados. Sorprendentemente, porque nadie sabe realmente que existen, ¿vale? O sea, recordar que el tema este de los malvados muchas veces están por en medio de las montañas con sus orcos, con sus ogros, con sus clérigos y con sus malos malosos, pero que realmente pues es como un sitio apartado, no es una ciudad donde se pueda comerciar o un sitio donde se conozca realmente que están ahí. Y desde ahí es donde van a partir pues todos los males que desde la biblioteca van a tener que pues eliminar de alguna manera o luchar de alguna manera. Parece bastante curioso y llama un poquito la atención porque no es la historia típica a la que pues tenemos conocimiento. Normalmente pues estamos hablando de guerreros, estamos hablando de magos superpoderosos, pero lo de clérigos pues es un poco diferente y creo que por eso el bueno de Salvatore escogió a el personaje de un clérigo para mostrarnos cómo funciona, ¿vale? Es una pentología muy curiosa, como digo, ya la estableceremos en cuanto a fechas y demás, porque creo que eso es muy interesante y de esta manera pues conocer los reinos olvidados como un todo y no como unas novelas independientes que al final parece que no se tocan entre ellas. No, esto es un todo, una historia súper gigantesca y que vamos a descubrir y disfrutar entre todos. Y bueno, pues así estamos, con 4 librillos bastante curiosos, bastante diferentes entre sí, que podemos poner así, que esto me gusta hacerlo de vez en cuando, ¿no? No lo hago siempre, la verdad es que no lo hago siempre, pero por una cuestión de que no me acuerdo, ¿no? Tenemos un poquito de todo, ¿vale? Tenemos la Dragonlance y los Reinos Olvidados, que creo que en fantasía pues son más que míticos. Tenemos el Ciclo de Chai, que también es bastante mitiquísimo en el tema de la ciencia ficción. Aquí tenemos a los amiguetes de uniforme que les apetece dar aquí una vueltita en moto y meter unos arrancones, luego salen en el periódico y se quejan. Y como digo, pues tenemos un poquito de ciencia ficción con el Ciclo de Chai y también al bueno Philip K. Dick con Blade Runner, una de estas historias que yo creo que todo el mundo conoce. Y si no se conoce, porque a veces las adaptaciones al cine son un poquito raretas, pues lo vais a conocer y os lo voy a explicar yo cómo funciona, que Philip K. Dick también es uno de estos personajes, uno de estos autores que vale la pena conocer, porque tiene una historia bastante interesante y por ahí hace un tiempo hice la reseña de su biografía que se titula Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, ¿no? Una de estas biografías que desde luego llama la atención muchísimo. Y nada más, chicos, como digo, espero que os parezcan interesantes estos 4 libros y como digo, un mes de transición que va a ser abril hacia algo que, bueno, puede que os guste o puede que no, ya veremos, pero que espero que os entusiasme como me entusiasma a mí. Nada más que decir este tibiar, nos vemos, chicos. Chao, chao.